Y si os dijera que el día de la ascensión del Señor no solo es un recuerdo sagrado, sino una prueba silenciosa para los hogares de la tierra, y que hay 7 objetos que pueden marcar la diferencia entre un hogar cubierto por la bendición y otro al que la gracia no entra. El padre Leopoldo Mandić, testigo del abandono espiritual en tantos hogares aparentemente creyentes, lo dejó anotado en una de sus cartas de discernimiento pastoral. Hay objetos que no fueron creados para ser admirados, sino consagrados, y quien los tiene en su casa con fe, prepara un altar donde Dios puede descansar. Esto no es una simple devoción transmitida de generación en generación, es una advertencia nacida de la contemplación y confirmada en la vida interior de un santo. Hoy descubriréis cuáles son los 7 objetos que deben estar en vuestro hogar antes del 1 de junio, cómo bendecirlos correctamente, y por qué cada uno representa una señal que atrae la presencia del cielo cuando Cristo asciende. Por ello, abríos con humildad al mensaje y prestad especial atención. Lo que compartiré no es una costumbre piadosa más, sino una herencia espiritual, confiada a quienes anhelan que su hogar sea tierra fecunda para Dios. Una enseñanza entregada por el padre Leopoldo Mandić, humilde confesor de almas sencillas, canonizado por San Juan Pablo II en 1983 y reconocido por la Iglesia como apóstol de la misericordia silenciosa. Si creéis que el hogar puede convertirse en refugio de luz cuando está consagrado, escribid en los comentarios: mi casa pertenecerá a Dios. Y antes de continuar, dejad constancia de vuestra esperanza. Dad like si deseáis que esta enseñanza alcance más corazones, y suscribíos si anheláis que vuestro hogar sea un lugar donde el cielo siempre se sienta bienvenido. Hermanos, no es casualidad que el primer objeto que el padre Leopoldo Mandić señalara con claridad fuera el agua bendita, no como un símbolo, no como una tradición estética, sino como un sacramental de combate. Según sus propias palabras recogidas en una carta escrita en 1929 a un penitente enfermo de alma y cuerpo, allí donde el agua ha sido bendecida por manos consagradas, el maligno no puede permanecer, ni siquiera en el pensamiento de quien habita. Esta no es una frase poética, es una declaración de guerra espiritual. Y quienes han vivido en carne propia noches de inquietud, opresión invisible o simplemente una tristeza que no tiene explicación humana, saben que la atmósfera del hogar puede llenarse de una presencia que no viene de Dios, o vaciarse de todo consuelo cuando la oración se ha olvidado. El agua bendita no es para decorar un rincón del pasillo, es para usarla, con fe, con autoridad bautismal, con conciencia. El padre Leopoldo solía enseñarlo en voz baja, cuando las personas venían cargadas de dolores que no sabían nombrar. La fe es invisible, pero deja rastro, y el agua bendita es una huella que el cielo reconoce, escribió en sus notas privadas de dirección espiritual. Decía también que había casas con muchos objetos religiosos, pero sin presencia espiritual, y otras humildes, con apenas un pequeño frasco de agua bendita junto a la puerta, que estaban más preparadas para la visita de Cristo que muchas iglesias frías por dentro. La clave, afirmaba, no es la cantidad de símbolos visibles, sino el uso verdadero que se hace de ellos con un corazón dispuesto. El día de la ascensión del Señor, el cielo se abre, no como una imagen bonita para los fieles, sino como una realidad espiritual que toca lo visible y lo invisible. Cristo asciende, pero su gracia desciende, y esa gracia busca hogares que estén listos para recibirla, como lo haría una madre cuando sabe que su hijo viene a visitarla después de mucho tiempo. Por eso el agua bendita no puede estar ausente, porque prepara, porque limpia, porque consagra. Muchos testimonios recogidos por personas cercanas al padre Leopoldo hablan de cómo él mismo pedía agua bendita antes de entrar a un lugar donde había enfermedad espiritual.
Y no lo hacía con teatralidad. Lo hacía como quien se pone una armadura antes de cruzar un campo de batalla. Rociad cada habitación, incluso donde nadie duerme, porque el enemigo busca rincones vacíos, recomendaba. Hoy olvidamos eso. Hoy el agua bendita ha sido desplazada por perfumes de ambiente, por velas aromáticas, por objetos que tranquilizan los sentidos pero no protegen el alma. Y luego vienen las quejas, que hay insomnio, que hay discusiones sin sentido, que los hijos están inquietos, que el ambiente pesa. ¿Y qué hemos hecho nosotros para custodiar el espacio en que vivimos? El agua bendita debe estar en cada hogar católico. Y no solo estar, debe ser usada al amanecer, al anochecer, antes de salir, antes de dormir, al entrar a casa, como quien marca un territorio consagrado, como quien recuerda a los ángeles que son bienvenidos, como quien le dice al cielo: aquí aún hay fe, Señor, aquí aún te esperamos. Muchos hermanos preguntan cómo conseguir agua bendita. Lo primero, no la compréis por internet. No confiéis en supuestas botellas de lugares santos vendidas sin origen ni certeza. La verdadera agua bendita es la que ha sido bendecida por un sacerdote católico en persona, siguiendo el ritual de la Iglesia. Podéis llevar un frasco pequeño a vuestra parroquia y pedirlo con humildad. Algunos templos incluso la ofrecen gratuitamente en las entradas. Pero recordad, lo importante no es tener litros almacenados, sino usarla con devoción, no con superstición. Porque no es mágica, es sacramental. Y el sacramental actúa en quien tiene el alma dispuesta a recibir gracia. Otro consejo que el padre Leopoldo repetía era este: rocía tu almohada antes de dormir. No sabes qué pensamientos quieren entrar cuando cierras los ojos. Él conocía bien los ataques nocturnos, las dudas súbitas, las pesadillas inexplicables. Decía que una gota de agua bendita, aplicada con fe, es como un sello invisible que el enemigo no puede tocar. Incluso recomendaba bendecir la cuna de los bebés, los armarios donde se guarda la ropa y el umbral de la puerta principal. Todo aquello que forma parte del hogar debe ser reclamado para Dios. No era un exagerado. Era un hombre que había escuchado miles de confesiones cargadas de dolor y que sabía que muchas heridas comenzaban no en la calle, sino dentro del propio hogar. La casa es el primer santuario, decía, y si allí no hay protección, lo demás tambalea. Hoy esta enseñanza ha sido casi olvidada. Nos acordamos del agua bendita solo cuando vamos a misa y la vemos en una pequeña pila a la entrada del templo. Pero no la traemos a casa, no la usamos. Y así, las ventanas del alma permanecen abiertas a todo lo que no edifica. Una anciana en Monterrey me escribió una vez diciendo: hermano, desde que empecé a rociar mi casa con agua bendita, mi nieto duerme sin sobresaltos y las discusiones con mi hija se han calmado. Y otro hermano desde Los Ángeles compartió: no entendía por qué todo estaba desordenado espiritualmente. El sacerdote me habló del agua bendita y comencé a usarla cada día. En una semana, el ambiente cambió. ¿Es magia? Number es obediencia. Es fe concreta. Es tomar en serio lo que el cielo ha dado como arma. El día 1 de junio está más cerca de lo que pensáis. Y no se trata de correr a buscar 7 cosas como quien cumple con un reto superficial. Se trata de entender que estos objetos no son cosas. Son señales, son llaves, son recordatorios de lo invisible. El primero, el más accesible y olvidado, es el agua bendita. Tenedla cerca, usadla, honradla. Que no pase otro día sin marcar vuestro hogar con ella. Porque el cielo no solo observa la fe en el corazón, también la encuentra en los umbrales, en los rincones, en los gestos pequeños. Hermanos, esta es la primera de 7 enseñanzas confiadas por el padre Leopoldo Mandich. No como teoría, sino como instrucción para los tiempos que vivimos. Y aún quedan 6. Las descubriréis si permanecéis atentos.
no solo con los oídos, sino con el alma. Hermanos, el segundo objeto que el padre Leopoldo Mandić indicó como indispensable en el hogar de un verdadero creyente es el crucifijo. No cualquier imagen de Cristo, no un adorno colgado en una esquina, no una cruz sin cuerpo, sino un crucifijo completo, visible, entronizado en el lugar más habitado del hogar. Porque, según sus propias palabras escritas en su diario del año 1933, donde el crucificado es contemplado con amor, el enemigo retrocede sin que nadie lo eche. El padre Leopoldo no concebía una casa católica sin un Cristo crucificado. Para él, no era una opción decorativa, ni una expresión cultural. Era un acto de fe visible, un testimonio silencioso y permanente de que esa casa pertenece al Redentor. Enseñaba que el crucifijo debe estar en alto, pero no oculto, en un lugar central, pero no indiferente, como signo de entrega, de perdón, de sufrimiento redentor y también de victoria. Decía que muchas veces, en hogares donde no había paz, encontraba imágenes de santos, cuadros religiosos, pero ningún crucifijo, y que allí donde faltaba el crucificado, el alma de la casa se desorientaba. Cristo en la cruz, escribía, es como un faro encendido dentro del hogar. Recordadlo en los días de gozo y en las horas de prueba, y miradlo de verdad. El padre recomendaba no tener el crucifijo en un lugar de paso, ni escondido en la habitación. Decía que el lugar donde la familia se reúne, ya sea la sala, el comedor o incluso la cocina, debía ser el espacio donde Cristo fuera entronizado en su cruz. Y explicaba que no se trata de un simple gesto simbólico, sino de una proclamación espiritual. Aquí, en este hogar, reina el amor crucificado. En su acompañamiento espiritual, cuando visitaba familias, preguntaba directamente, ¿tenéis un crucifijo en casa? Y si respondían que sí, él insistía, ¿pero lo miráis? ¿Lo amáis? ¿Rezáis delante de él? Porque sabía que muchas veces, incluso los objetos santos pueden quedar relegados a la costumbre o la indiferencia. Y eso es lo que apaga su fuerza espiritual. El crucifijo no solo recuerda la pasión del Señor, también recuerda que el sufrimiento no está vacío, que el dolor puede ser ofrecido, que las heridas pueden ser redimidas. En los hogares donde se vive enfermedad, duelo, traición o distancia entre familiares, el crucifijo es un consuelo silencioso, un llamado al perdón y una advertencia contra el orgullo. Quien contempla al crucificado y no perdona, aún no ha entendido el Evangelio, solía decir. En sus escritos privados, el padre Leopoldo relató una experiencia que marcó su ministerio. Una mujer mayor, madre de 6 hijos, vino a él destrozada. Su familia se había fracturado por una herencia. Los hermanos no se hablaban. La casa estaba dividida. Ella lloraba sin consuelo. El padre no le dio palabras largas. Le preguntó si tenía un crucifijo en su sala. Ella dijo que no. Le pidió que colocara uno lo más pronto posible. Uno grande, visible, que lo colgara ella misma y que lo bendijera con agua bendita. Que cada noche, sin importar si sus hijos regresaban o no, se sentara sola frente a él y dijera en voz alta, «Señor, esta casa es tuya, une lo que está roto». Pasaron meses, uno a uno, los hijos comenzaron a volver, no por magia, por gracia, y la mujer volvió al confesionario del padre, esta vez con lágrimas de gratitud. El crucifijo entronizado es, por tanto, un acto de autoridad espiritual, no para presumir santidad, sino para invocar la presencia del Cordero. Es un recordatorio para los que habitan la casa y una señal para los que entran. Una familia que vive bajo la mirada del crucificado es una familia que reconoce su fragilidad, pero también su esperanza. Y no es necesario tener un crucifijo de gran valor económico. Basta que sea digno, completo y tratado con reverencia. Mejor si ha sido bendecido por un sacerdote,
y si no, llevadlo cuanto antes a vuestra parroquia. No lo colguéis sin oración, no lo tratéis como adorno. Al colocarlo, haced una breve oración de entrega del hogar. Podéis decir, por ejemplo: Señor Jesús, al entronizar este crucifijo en nuestra casa, te reconocemos como Rey de este hogar. Que tu sangre preciosa nos cubra, que tus llagas nos sanen y que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Amén. El padre Leopoldo también recomendaba que, al inicio de cada día, los miembros de la casa, aunque fuera en silencio, pasaran un instante delante del crucifijo, que lo miraran, que le ofrecieran el día, que besaran sus pies como hacían los santos. Quien empieza el día a los pies de Cristo crucificado, escribió una vez, no se levantará con rencor, sino con paciencia. Qué diferente sería la atmósfera de muchos hogares si el primer saludo del día fuera al Salvador. Además, señalaba que el crucifijo también protege espiritualmente, en especial en momentos de tentación, miedo o decisiones difíciles. Aconsejaba tener uno pequeño también en la habitación, en el escritorio o incluso llevarlo encima. No como un amuleto, sino como una proclamación silenciosa. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hay quienes sienten que sus hogares están cargados de tensiones, secretos, tristezas acumuladas, que aunque se rece, el ambiente no cambia. Y muchas veces, lo que falta no es más oración, sino una mirada prolongada al que lo dio todo por amor. El crucifijo no cambia las cosas por sí solo, pero cambia la actitud del corazón que lo contempla. Por eso, hermanos, si en vuestra casa aún no hay un crucifijo entronizado, no esperéis al 1 de junio, no dejéis pasar más días. Colocadlo hoy mismo, no en cualquier rincón, sino en el corazón del hogar. Que no sea un espectador silencioso, sino el huésped principal. Y si ya lo tenéis, preguntad con sinceridad: ¿lo miramos? ¿Le hablamos? ¿Nos arrodillamos ante Él? Porque Cristo crucificado no necesita que lo colguemos, necesita que lo adoremos. Hermanos, el tercer objeto que el padre Leopoldo Mandich señaló como esencial en todo hogar verdaderamente creyente es el rosario, pero no simplemente como instrumento de oración guardado en un cajón, ni como colgante decorativo en un retrovisor, sino como objeto expuesto, consagrado y accesible, porque como él mismo escribió en sus notas de acompañamiento espiritual, el rosario no es un adorno piadoso, sino una cadena de luz, y quien lo deja colgado sin alma, apaga su poder. El padre no hablaba del rosario solo como una práctica mariana, sino como una defensa viva contra la tibieza del alma y el olvido del cielo. Enseñaba que el rosario debía estar visible en la casa, en lo posible, colgado en la cabecera de la cama, en un lugar de oración o junto al crucifijo, no por superstición, sino porque el solo hecho de verlo activa el recuerdo de la presencia maternal de la Virgen y con ello la conciencia espiritual de quienes lo habitan. Aconsejaba tener más de uno en casa, al menos uno por cada miembro de la familia, todos bendecidos, y al menos uno siempre expuesto como recordatorio silencioso de que allí se reza. Aun cuando no se rece en voz alta, el simple hecho de ver el rosario con frecuencia, decía, va tallando el alma con paciencia, como lo hace el agua sobre la piedra. El rosario colgado con devoción, afirmaba, es un sermón silencioso que el maligno no soporta escuchar. Era muy claro al advertir que, si el rosario no está al alcance de la mano, es porque el alma está al borde del olvido. Cuando el rosario se pierde en el fondo de un cajón, es señal de que la fe ya no habita en la superficie del corazón. Por eso insistía en que debíamos tratar al rosario como se trata a un bien heredado, no como a un objeto más. El padre conocía bien los hogares donde la devoción mariana era vivida con profundidad. Sabía que donde se reza el rosario con constancia, hay un tipo de paz que no se puede fingir, una atmósfera de humildad, de recogimiento,
incluso de alegría doméstica que no depende de las circunstancias. Por eso solía decir que el rosario es la cuerda con la que la Virgen María sigue atando las familias al corazón de Cristo. En una de sus cartas a una familia de Zagreb escribió: «No dejéis que vuestros hijos os vean discutir sin haberlos visto antes rezar juntos el rosario». Y agregaba: «El rosario no soluciona los problemas, pero pone a cada corazón en su sitio». ¡Qué gran verdad! Porque en el rezo humilde de las cuentas se va apagando el orgullo, se va ordenando el pensamiento, se va purificando la intención. Y eso, hermanos, cambia el ambiente entero de una casa. Contaba también que muchos padres le preguntaban cómo evitar que sus hijos se alejaran de la fe. Su respuesta era sencilla y firme: que los vean rezar el rosario, aunque sea solos, porque aunque parezca que no escuchan, aunque parezcan indiferentes, esas imágenes se graban en el alma como fuego en madera. Tarde o temprano volverán a ese recuerdo, y ese recuerdo los salvará. En cuanto al tipo de rosario que debe estar en casa, no hay una regla estricta. Puede ser de madera, de metal, de hilo. Lo importante es que sea bendecido, digno y tratado con reverencia. Aconsejaba elegir un rosario que inspire oración, no uno frágil, ni hecho solo para lucir. Y si es posible, que esté acompañado de una imagen de la Virgen, especialmente bajo la advocación del Santo Rosario, Nuestra Señora de Fátima o la Virgen de Guadalupe, tan querida en nuestros hogares latinoamericanos. Decía también que, así como en el campo se cuelgan ramos benditos para proteger los sembrados, en casa se debe colgar el rosario en el corazón del hogar para proteger las intenciones, las decisiones, las palabras. El que reza el rosario antes de hablar, difícilmente hiere. El que lo reza antes de decidir, rara vez se equivoca. Esa era una de sus frases más repetidas en confesión. Una familia de Puebla le escribió después de haber recibido su consejo en una peregrinación. La madre, llamada Marta, tenía 3 hijos alejados de la fe. Cada noche rezaba el rosario sola, sentada frente a una imagen de la Virgen. Un día colgó un rosario grande en la entrada principal de la casa. No dijo nada, solo lo colgó y lo bendijo en silencio. Uno de sus hijos, al llegar del trabajo, lo vio y le preguntó: «¿Para qué pones esto aquí?». Ella respondió: «Para que la Virgen te reciba antes que yo». Desde esa noche, sin que nadie se lo pidiera, él comenzó a quedarse en casa. 3 semanas después, pidió confesión. El padre Leopoldo Mandich tenía especial devoción al rosario, porque lo consideraba también una escuela de meditación. Decía que quien no sabe qué decir a Dios, que empiece con un Ave María. Y lo decía con la seguridad de quien ha visto muchos milagros nacer entre cuentas gastadas por las manos. El rosario es oración sencilla, pero no superficial. Es humilde, pero no débil. Es mariano, pero absolutamente cristocéntrico. Para el día de la Ascensión del Señor, tener un rosario expuesto en casa no es solo un acto de preparación espiritual, es también una forma de decirle a Dios: aquí seguimos esperando, aquí seguimos creyendo, aquí no hemos cerrado las puertas del alma. Porque si Cristo asciende para volver glorioso, la Virgen sigue intercediendo por quienes preparan el corazón para ese retorno. Y el rosario es su instrumento de consuelo, su espada de misericordia, su abrazo visible para quienes aún lloran en la tierra. Por eso, hermanos, volved al rosario, sacadlo de los cajones, colgadlo con amor, rezadlo sin prisa, que vuestros nietos lo vean, que vuestros hijos lo encuentren en las paredes, en los marcos, en los rincones. Que no se diga de vosotros que olvidasteis a la Madre, porque ella no olvida. Y donde el rosario habita, la esperanza se queda. Hermanos, el cuarto objeto que el padre Leopoldo Mandich consideraba esencial en cada hogar cristiano era una vela bendecida. No cualquier vela, no una que se enciende para ambientar una habitación o perfumar el aire.
hablamos de una vela consagrada, bendecida por un sacerdote según el rito de la Iglesia y guardada en el hogar como signo de luz en medio de las tinieblas. El padre solía decir que el fuego bendito no alumbra solamente el lugar donde arde, también ahuyenta lo que no se ve. No es una práctica supersticiosa, ni una costumbre antigua sin sentido. Es un gesto profundamente católico, cargado de significado espiritual y confirmado por siglos de tradición. Desde los primeros siglos del cristianismo, los creyentes han encendido velas benditas en momentos de necesidad, durante tormentas, enfermedades, partos y, sobre todo, cuando sentían que una sombra invisible cubría la casa o el alma. El padre Leopoldo recomendaba tener al menos una vela bendita por familia y, si era posible, una adicional por cada miembro que vive en el hogar. Estas velas, decía, deben ser conservadas en un lugar sagrado de la casa, un rincón de oración, un pequeño altar doméstico o junto al crucifijo entronizado. Nunca deben usarse para cosas comunes, nunca deben encenderse como decoración. Son fuego reservado, llama para momentos de batalla o intercesión. Y cuando se encienden, deben ir acompañadas de una oración, aunque sea sencilla. Una de sus frases más conocidas sobre este objeto decía: «Cuando el mundo exterior se apague, que en tu casa al menos arda una luz que el cielo reconozca». Durante su vida, el padre atendió a muchas almas que le hablaban de noches pesadas, de sensaciones extrañas en casa, de sombras que no tenían explicación. Y aunque su primer consejo era siempre la confesión, seguido de la comunión, también insistía en que la casa debía ser un lugar consagrado. Una casa que no tiene signos visibles de fe, decía, es como un campo abierto en la noche. Todo entra, todo se instala. Por eso, recomendaba el uso prudente y espiritual de la vela bendita, no para tenerla siempre encendida, sino para encenderla en los momentos que requieren luz sobrenatural, cuando hay una discusión fuerte, cuando alguien enferma de forma repentina, cuando un familiar cae en angustia, cuando hay tormentas eléctricas, cuando una noticia causa miedo, o simplemente cuando se siente que la oscuridad pesa más de lo habitual. En esos momentos, una vela bendita encendida, acompañada de una oración sincera, puede cambiar el ambiente de un hogar más que 1000 palabras. Relataba el padre el caso de una mujer llamada Teresa, de Split, Croacia, una madre anciana que vivía sola y que llevaba meses sintiéndose intranquila durante la noche. Había hecho de todo, cambiado muebles, limpiado cada rincón, incluso había rociado agua bendita, pero el desasosiego persistía. Al confesarse con el padre Leopoldo, él no se rió ni desestimó su preocupación. Le preguntó si tenía una vela bendita. Ella respondió que no. El padre le dio una, la bendijo y le pidió que la encendiera cada noche antes de dormir durante una semana, rezando un Padre Nuestro y un Ave María. A la tercera noche, la mujer durmió en paz, no porque la vela tuviera poder propio, sino porque su fe fue encendida junto a la llama. El uso de la vela bendita también se asocia con los días santos, especialmente la Candelaria, donde se bendicen tradicionalmente. Pero el padre insistía en que no hay que esperar a una fecha específica para obtener una. Cualquier vela puede ser llevada a la parroquia y bendecida. Incluso recomendaba que las familias participaran conscientemente en ese acto, eligiendo con fe las velas y pidiéndole al sacerdote que, al bendecirlas, rezara también por el hogar donde arderían. En sus diarios privados, el padre escribió algo que impacta por su sencillez y profundidad. El corazón que enciende una vela bendita en medio de una prueba está diciendo al cielo: aún confío, aún espero, aún creo. Para él, ese gesto de encender la llama no era un acto pasivo, era una proclamación, una forma concreta de decirle a Dios: aquí hay alguien que, aunque no entienda, no renuncia. Por eso mismo, también pedía que las velas benditas se encendieran en momentos de oración intensa,
antes de una confesión importante, cuando se reza por un hijo perdido, cuando se intercede por alguien en peligro espiritual. En el contexto de la ascensión del Señor, el 1 de junio, la vela bendita toma un significado aún más fuerte, porque así como Cristo ascendió al cielo, dejando su luz en el corazón de los creyentes, esa luz debe seguir ardiendo en nuestros hogares como una señal de esperanza, de vigilancia y de fe viva. Decía el Padre que el mundo ya no ve la luz del Cristo resucitado, porque los hogares han dejado de encenderla. El fuego bendito es memoria del Espíritu, es espera del esposo, es preparación para lo invisible. Por eso no se trata de acumular velas, ni de prenderlas como si fueran antorchas de emergencia. Se trata de tener al menos una, encenderla con reverencia, y dejar que su llama hable por nosotros cuando nuestras palabras no alcanzan. Una mujer en Guadalajara compartió que cada viernes por la noche encendía su vela bendita al lado del retrato de su esposo fallecido. Rezaba el rosario por su alma y pedía por sus nietos. Dijo que no sabía explicar por qué, pero que en esos momentos sentía que su casa se transformaba, que el silencio se volvía oración, y que más de una vez, en medio de la llama, sintió que el cielo estaba cerca. Hermanos, si aún no tenéis una vela bendita en casa, no esperéis al último día. Pedidla con fe, llevadla a bendecir, guardadla con cuidado, y cuando el corazón lo pida, encendedla con esperanza, porque no hay oscuridad que no tiemble ante una luz ofrecida con fe. Hermanos, el quinto objeto que el padre Leopoldo Mandich pedía que estuviese presente en cada hogar verdaderamente cristiano era la Santa Biblia, no como un libro cerrado puesto en una estantería, ni como un adorno polvoriento, sino como un objeto entronizado, bendecido y leído con reverencia. El padre no se refería simplemente a tener una Biblia en casa, eso en muchos hogares ya ocurre, sino a que la palabra de Dios tenga un lugar visible, central y activo en la vida diaria. La casa donde la Biblia se abre cada día, escribía, es una casa donde el silencio de Dios habla con fuerza. Para el padre Leopoldo, el Evangelio no era un libro sagrado para momentos especiales, era alimento diario, luz para los pasos, voz de Dios en medio del ruido. Y así como el pan se pone en la mesa para alimentar el cuerpo, la palabra debía ocupar un espacio que recordara su función, nutrir el alma, orientar el corazón y proteger al hogar de la confusión del mundo. Por eso recomendaba que cada familia tuviera una Biblia en papel, no solo en digital, y que estuviese colocada en un lugar especial, sobre una pequeña mesa, un atril o incluso en un rincón de oración, abierta en un pasaje que se renovara con el tiempo, no como un símbolo vacío, sino como una presencia viva, una lámpara encendida en medio de tantas voces que apagan la verdad. Donde la palabra está abierta, el corazón no se endurece, decía con frecuencia. Muchos de sus dirigidos espirituales recordaban cómo él recomendaba comenzar el día leyendo una sola frase del Evangelio. No hace falta un capítulo completo, ni grandes estudios teológicos. Basta con una frase que se lea con fe, se medite en silencio y se guarde en el corazón. Y si es posible, compartirla en familia, aunque sea con una simple lectura antes del desayuno. Para él, esto transformaba el ritmo espiritual de toda la jornada. Contaba el caso de una joven madre de nombre Clara, en Mostar, cansada, sobrecargada con los cuidados de sus 3 hijos pequeños, le decía al padre que no encontraba tiempo para rezar. Él le respondió, ¿tienes tiempo para darles de comer? Ella respondió que sí, claro. Entonces también puedes darles una frase del Evangelio, aunque sea una. Que no se alimenten solo de pan, alimenta también su alma. Y así lo hizo. Cada mañana leía en voz alta una frase de la Biblia antes de servir el desayuno. En pocos días, los niños comenzaron a pedir la frase del día. Y un día, su hijo menor,
de solo 5 años, le preguntó: «Mamá, ¿qué dijo hoy Jesús para nosotros?». Años después, Clara compartía que esa práctica tan sencilla había sembrado la fe en sus hijos de forma más profunda que muchos catecismos. El padre Leopoldo enseñaba también que la Biblia entronizada no era solo para momentos de paz, era especialmente necesaria en los días de prueba, cuando había discusiones familiares, cuando alguien enfermaba, cuando llegaba una mala noticia. En lugar de dejarse vencer por el miedo o el nerviosismo, él aconsejaba tomar la Biblia, abrirla en voz alta, leer un salmo o un pasaje del Evangelio y luego guardar silencio. «No respondáis a la oscuridad con gritos», decía, «responded con la palabra que nunca pasa». Otra recomendación que hacía era anotar las frases que más tocaban el alma y colocarlas en lugares visibles, en la puerta de la nevera, en el espejo del baño, en la entrada de la casa, no como frases motivacionales, sino como recordatorios de lo que Dios ya ha dicho, como antídotos contra el olvido, como semillas que brotan cuando el alma más lo necesita. La Biblia, explicaba, no es un libro para entenderlo todo de inmediato. Es una tierra que se recorre poco a poco, un río que se cruza con calma, una voz que hay que aprender a reconocer entre tantas interferencias. Por eso, pedía que no se leyera con prisa ni por obligación, sino con sed, con hambre de verdad. Y cuando alguien decía que no entendía lo que leía, el padre respondía: «No importa, la palabra tiene su propio lenguaje. Aunque no la entiendas, ella sí te entiende a ti». En su cuaderno de dirección espiritual hay una nota breve que impacta: «La casa donde la Biblia permanece cerrada es como un cuerpo que respira sin alma». Y es que para él no se trataba solo de leer, sino de dar a la palabra un espacio real en la vida. Por eso insistía tanto en entronizarla, no esconderla, no dejarla olvidada, colocarla en un lugar especial, adornado con una vela, una imagen, un mantel limpio, que al entrar a casa uno pueda decir: «Aquí vive la palabra de Dios», que el que os visite sepa, sin que digáis una palabra, que en ese hogar hay luz de lo alto. Recomendaba también que cada familia tuviera una Biblia familiar, donde se pudieran anotar fechas importantes: nacimientos, bautismos, comuniones, fallecimientos, como se hacía en siglos pasados. Porque, decía, la Biblia no es solo un libro, es la memoria viva de lo que Dios ha hecho y el testigo de lo que aún quiere hacer. Tener una Biblia donde se guardan las lágrimas y los agradecimientos de la familia es una forma de escribir, junto a Dios, la historia de salvación de cada hogar. Y para aquellos que nunca han leído la Biblia o que se sienten abrumados por no saber por dónde empezar, el consejo era simple: comenzad por el Evangelio de San Lucas, un capítulo cada semana, sin prisas, sin exigencias, solo con la actitud del que se sienta a los pies del Maestro y escucha, porque, decía el Padre, el que escucha con fe ya está rezando. Hermanos, si aún no habéis entronizado la Biblia en vuestro hogar, hacedlo hoy. No esperéis a tener un espacio perfecto, ni un atril de madera noble. Bastará con un corazón dispuesto. Buscad una Biblia digna, llevadla a bendecir si es posible, y dadle un lugar de honor. Abridla cada día, aunque sea por un instante. Dejad que la palabra hable. Ella no grita, pero nunca calla. Y recordad, cuando todo lo demás se tambalee, las emociones, las noticias, las opiniones, los consejos humanos, la palabra de Dios será la única que permanece firme. Cielo y tierra pasarán, decía Jesús, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, hemos recorrido juntos el camino de 5 objetos santos que el padre Leopoldo Mandić recomendaba tener en todo hogar que desee recibir las gracias del cielo el día de la ascensión del Señor. Pero aún faltan 2 que no son materiales en su esencia, pero sí visibles:
dos que resumen toda la enseñanza que un confesor silencioso como él entregó a quienes acudían buscando paz, luz y salvación. El sexto objeto, una imagen bendecida del Sagrado Corazón de Jesús. No un simple cuadro, no una ilustración genérica, sino una imagen verdadera del Sagrado Corazón, bendecida, colocada en el hogar como signo de consagración. El padre Leopoldo decía: donde se expone el corazón de Cristo, se recuerda que no hay herida que Él no haya sentido. La imagen del Sagrado Corazón no es solo una representación piadosa, es una puerta abierta al amor reparador, al perdón que sana, al fuego que purifica sin destruir. Para él, esta imagen debía ocupar un lugar especial, preferiblemente frente a la entrada del hogar o en la habitación principal. No escondida, no neutralizada con marcos modernos o estéticos, sino expuesta como una declaración de fe. Recomendaba rezar cada viernes, delante de esa imagen, una breve oración de entrega. Decía que el hogar donde se venera al corazón de Cristo no será destruido por el odio ni el orgullo, y que quienes lo contemplan con humildad reciben consuelo incluso sin pedirlo. El Sagrado Corazón, añadía, no solo es refugio, es hogar para los que han perdido el suyo, bálsamo para los que sienten que ya no hay consuelo, y promesa para los que perseveran en medio de la prueba. Tener esa imagen en casa es como decirle al cielo: aquí se cree en tu amor, aunque el mundo se haya olvidado. El séptimo objeto, una carta escrita a mano para Dios. Aquí, hermanos, el padre Leopoldo se apartaba del camino habitual. Este último objeto no es algo que se compre ni se regale, es algo que se escribe, a mano, en silencio, a solas. Una carta íntima dirigida a Dios, escrita con el corazón abierto, sin fórmulas, sin pretensiones, solo la verdad del alma derramada en papel. Él lo pedía como un gesto de abandono y humildad, una carta donde se pidiera perdón, se diera gracias y se consagrara la familia, el hogar y los temores a la voluntad divina. Recomendaba que esta carta se escribiera antes de la ascensión, se colocara en una caja o sobre especial y se guardara al lado de la Biblia entronizada. Nadie debía leerla, excepto Dios, y, si era voluntad del alma, se podía renovar cada año. El alma que escribe su verdad a Dios, decía el Padre, aprende a escuchar lo que el cielo responde en el silencio. Y en más de una ocasión, sus dirigidos volvieron tiempo después, contando que tras escribir aquella carta, algo cambió. No siempre por fuera, pero sí por dentro. Uno de esos testimonios lo dejó escrito una mujer de San Luis Potosí, de nombre Guadalupe. Viuda, con hijos alejados de la fe, había perdido todo deseo de rezar. Escuchó en una prédica del Padre esta enseñanza y decidió escribir. Lloró mientras lo hacía, dobló la hoja, la guardó en su Biblia y volvió a Dios después de años de silencio. No supe qué pasó, escribió luego, pero esa carta me devolvió la voz del alma. Ese era el efecto, no por la tinta, sino por la fe. Hermanos, ya los 7 objetos han sido revelados a lo largo de este video, y como habéis escuchado, estos objetos son signos visibles de una fe que quiere prepararse, que no espera al último día, que no deja para mañana el altar interior que debe levantarse hoy. La ascensión del Señor no es solo un recuerdo litúrgico, es una fecha donde el cielo se acerca con una promesa viva para quienes se han preparado. Cristo sube al Padre, y con Él las intenciones puras, los hogares humildes, los corazones rendidos. Pero también baja su gracia, su protección, su misericordia. Por eso no basta con escuchar, hay que actuar. Bendecid vuestro hogar, consagrad cada objeto, explicad a vuestros hijos por qué hacéis esto. No esperéis que entiendan todo. Basta con que vean que vuestra fe sigue en pie, que el cielo sigue siendo prioridad, que Dios sigue siendo el centro, no el adorno.
Y si alguno de vosotros siente que ya es tarde, que no sabe por dónde empezar, recordad lo que decía el padre Leopoldo. Dios no bendice la perfección, bendice la disposición. No importa si el rosario está gastado, si el crucifijo está roto, si la Biblia está llena de polvo. Comenzad hoy, con lo que tenéis, con lo que sois. Gracias, hermanos, por haberos quedado hasta el final, porque no habéis escuchado con los oídos, habéis escuchado con el corazón. Vuestra perseverancia es ya una forma de fe. Y aunque no nos veamos, yo sé que muchos de vosotros ahora estáis pensando, Señor, yo quiero que mi hogar esté preparado. Esa es la oración más poderosa que podéis hacer hoy. Que este mensaje no quede solo en palabras, que se transforme en acciones, en consagración, en bendición concreta para vuestro hogar. Que estos 7 objetos sean solo el comienzo de una vida nueva, de una casa encendida con luz de cielo. Que cada rincón de vuestro hogar sea como un eco del cielo esperando la llegada del Señor glorioso. Si esta enseñanza ha tocado vuestro corazón y deseáis seguir recibiendo contenido espiritual como este, suscribíos ahora mismo, no por nosotros, sino para que el cielo siga llegando a través de cada palabra. Dejad vuestro like si sentís que este mensaje puede llegar a más hogares que necesitan luz, y escribid en los comentarios, mi hogar ya está en manos de Dios. Leed los testimonios que otros dejan. Responded, rezad unos por otros, porque el amor fraterno comienza también en lo invisible. Que el Señor os bendiga abundantemente, que la Virgen María, en su dulzura maternal, proteja vuestro hogar, y que el Padre Leopoldo Mandich interceda por vosotros para que el día de la ascensión no os encuentre distraídos, sino preparados, vigilantes y en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.